Buenas tardes, feliz sábado para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso nos vamos a poner de rodillas y le vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este sábado. Gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todos tus cuidados y tus bendiciones. Queremos pedirte de manera especial que ahora tu Espíritu Santo nos ayude a concentrarnos en el estudio de tu palabra y que hable a nuestros corazones, nos des entendimiento y que dirijas también todo lo que nos va a contar y mostrar Jacqueline. Señor, quédate también en el resto de las horas de este sábado con nosotros y con nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Para retomar el tema, decía acá, el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento. ¿Se recuerdan? Y entonces ahí estábamos viendo las citas de fuentes católicas, donde se confirma esto que estaba escrito aquí, y cómo, ¿no es cierto?, Satanás trató de hacer desaparecer el mandamiento del sábado. Ahora faltaba lo del resumen, yo lo puse más rapidito aquí, de las iglesias protestantes, puse algunas, la iglesia anglicana episcopal, ¿qué declaración hacen ellos respecto del cambio del día de reposo del sábado por el domingo? Dice acá, ¿y dónde se nos dice en las escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas, no porque la Biblia, sino la Iglesia las ha prescrito. O sea, no se hace ni un problema en decir que la autoridad de la Iglesia está por sobre la autoridad de la Biblia, ¿ya? La Iglesia Bautista, ¿qué dice? Dice, hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado. Pero ese día sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo, el sábado, fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto, no existe en el Nuevo Testamento. ¿Se fijan ustedes? O sea, sencillamente ellos están reconociendo que no hay cómo justificar eso. Claro, no tiene ninguna justificación ese cambio. A mí me parece inexplicable que Jesús, durante 3 años de trato con sus discípulos, hablando frecuentemente con ellos en cuanto al asunto del sábado, nunca hizo alusión a ninguna transferencia del día, lo está diciendo él mismo. Tampoco fue insinuada tal cuestión durante los 40 días de vida después de su resurrección. Faltó ahí una palabrita, ¿ya? Por supuesto, yo sé muy bien que el domingo vino a ser usado temprano en la historia cristiana, ¿ya? Pero qué pesar que viene marcado con el estigma del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado como un legado sagrado al protestantismo. O sea, él dice, yo acepto que ese día no tenían ni una justificación, no tendría por qué haber sido el cambio, pero bueno, el cambio se hizo, pero lo que me pesa es que lo haya hecho una institución que lo puso en el Día del Sol, que quedó marcado como el Día del Sol, y que fue adoptado y sancionado por la apostasía papal. O sea, ellos están reconociendo todo eso, sin embargo, adoptan el mismo día. ¿Se fijan? O sea, eso es como cuando el hermano dice, sí, yo sé que eso en realidad está bien, deberíamos hacerlo así, pero es que no sé, a mí me cuesta, yo creo que, bueno, no sé, yo por lo menos voy a seguir así. Nosotros nos admiramos de eso, pero nosotros vemos muchos hermanos en la misma actitud con respecto a otras doctrinas de la Biblia, ¿ya? Y dice que fue dejado como un legado sagrado al protestantismo, o sea, como que Satanás les ayudó, pero los dejó en las manos de igual para el protestantismo. O sea, ¿cómo Dios Dios no trabaja a medias con el diablo? Es que es una cosa inconcebible que puedan pensar que a la vez que es una cosa
como él está diciendo, de apostasía relacionada con el paganismo, que haya quedado como un legado sagrado al protestantismo. ¿Ya? O sea, Dios aprovechó esa instancia para dejarlo. Muy extraño el razonamiento. Luego, los congregacionalistas, ellos dicen, es muy claro, bueno, estamos hablando de algún representante importante de ellos en cada una de estas declaraciones. Es muy claro que no importa cuán rígida o devotamente nosotros pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. ¿Se fijan? O sea, el hecho de que sean muy devotos en guardarlo no cambia el hecho de que están transgrediendo y no están guardando el verdadero día. El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico divino. No hay ni una sola declaración en el Nuevo Testamento que sugiera que incurramos en alguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. En el fondo, lo que están diciendo ellos es que reconocen que no están guardando el sábado, pero sin embargo, ellos están guardando el domingo y ven que no les ha pasado nada malo, así que ¿qué importa si total no ha venido ninguna penalidad por guardar el domingo? Entonces no hay problema. ¿Se fijan? O sea, como dice la profecía, que algunos van a decir, pero si todos los días son así, como desde el principio de la creación del mundo, o sea, ¿por qué ustedes dicen que Jesús viene luego? Si no pasa nada. Pero eso no es creer lo que dice la palabra de Dios y guiarse por la palabra de Dios, ¿se fijan? Entonces, por eso están diciendo, lo que a ellos les importa es que no han incurrido en ninguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. O sea, la Biblia no dice, si guardas el domingo, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, no. Entonces, como no dice eso, no está mal. ¿Será ese el criterio a usar? Sí. Pero lo que yo entiendo ahí dice, Ya. incurramos en alguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. O sea, que además no cumplir el domingo tampoco es tiene penalidad. Así claro, lo estoy entendiendo. claro. ¿Ya? Entonces da lo mismo al final. Da lo mismo que sea sábado, domingo. O sea, en otras palabras, si ellos no guardan el domingo, no hay ninguna parte en la Biblia, lo que yo estaba diciendo, que penalice el guardar el domingo. Exacto. Eso. Entonces, como ellos dicen, no hay ninguna pena por guardar el domingo, no tiene nada de malo que lo guardemos. Sabemos que es el sábado, pero no tiene nada de malo guardar el domingo porque no hay ninguna amenaza de que guardemos el domingo. Claro, y si a otro se le hubiera ocurrido que el cambio del día fuera el día lunes, al martes, al miércoles, al jueves, tampoco tendría ninguna penalidad. O sea, la cuestión es cambiarlo. Y a eso no apuntan. Al hecho de cambiarlo no apuntan, que eso es lo malo. ¿Se fijan? Sino que más bien apuntan, bueno, pero no dice que esté malo que guardemos otro día. Pero si está diciendo que ese es el día, no guardar ese día, eso es lo malo. Ahora, los luteranos, la declaración luterana. Hemos visto gradualmente cómo se desvanece la impresión del sábado judío de la mente de la iglesia cristiana y cuán completamente el nuevo pensamiento, que es la base de la observancia del primer día, tomó posesión de la iglesia. O sea, nos estamos dando cuenta que esto cada vez toma más cuerpo, se siente más contundente, la iglesia está más compenetrada en el pensamiento de guardar el domingo ahora que antes. Más ahora que antes. Hemos visto que los cristianos de los primeros 3 siglos nunca confundieron el uno con el otro, pero durante algún tiempo celebraron ambos. O sea, guardaban el sábado, guardaban también el domingo. Entonces, no llegan a nada. O sea, sencillamente, como ya la mayoría manda y ya estamos tan acostumbrados, más o menos esa es la idea. Además es el sábado del judío. Sí, mira, eso es importante, no, yo no lo dije. Mira, ¿cómo se llama la presión cristiana? Y completamente nuevo. Hemos visto que los cristianos primero siglo, pero aquí no decía, ¿a dónde estaba? Acá. Se desvanece la impresión del sábado judío. Claro, al darle la connotación de que es algo judío, dicen, bueno, nosotros no somos judíos, así que no estamos obligados a guardarlo. Y no es, el sábado fue fundado en la creación. Sí. Mira que se me había olvidado y hasta misma yo lo subrayé. Eso era lo más importante, o sea, el hecho de que ahora se considere, muchos lo consideran como hay una observancia judía. No es una observancia judía. El sábado fue instituido en la creación para toda la humanidad. ¿Se fijan? Ahora, los metodistas, ¿qué dice la iglesia metodista? Dice, considere el asunto del domingo. Hay indicaciones en el Nuevo Testamento de cómo la iglesia vino a guardar el primer día de la semana
como su día de adoración. ¿Qué falsedad más grande? No hay ninguna indicación en la Biblia, de cómo la gente, los cristianos comenzaron a guardar el domingo. Ninguna. A lo más se toman de una cita donde dice que el apóstol Pablo estaba celebrando una reunión en domingo y era porque se habían quedado toda la noche y tenían que seguir aprovechando el tiempo porque él se iba a ir. Y eso no quiere decir que estuvieran guardando el domingo. Nosotros también hacemos actividades en domingo y reuniones en domingo, pero eso nos quita la santidad del día sábado. Y aún cuando un sábado no nos pudiéramos reunir porque, no sé, se cortó el agua y nos reunamos el domingo, eso no quita la santidad del sábado. ¿Se fijan? Ahora, dice, hay indicaciones en el Nuevo Testamento de cómo, y más encima, indicaciones, o sea, como que nos habló explícitamente de eso en el Nuevo Testamento, pero no es verdad. De cómo la iglesia vino a guardar el primer día de la semana como su día de adoración. Pero no hay ningún pasaje en el que les mande a los cristianos que guarden ese día. O sea, él dice, hay indicaciones de guardar el domingo, pero no hay algo explícito que diga guarden el domingo. ¿Cómo es que hay indicaciones, pero no hay un mandato? Si hay indicaciones, porque tiene que haber un mandato, porque si no, ¿en base a qué? Y por último, si las indicaciones son de Dios, son mandatos igual. Todas las indicaciones de Dios son mandatos. ¿Se fijan? Pero es igual a lo que ya la Biblia, pues. Claro. Entonces, si uno no estudia, no sabe. Claro, y se ve que esta persona no sabe mucho. Se ve que no estudia mucho. ¿Ya? O está intentando, está, como decimos nosotros, carrileándose, ¿no? Dice, entonces, pero no hay ningún pasaje en el que se les mande a los cristianos que guarden ese día o que transfieran el sábado judío, nuevamente la idea de judío, a ese día. ¿Se fijan? Entonces, siguen echándole la culpa a los judíos, la responsabilidad a los judíos. Ustedes guarden su día, pero nosotros no tenemos por qué guardar el día que es de ustedes. Ahora, la iglesia presbiteriana dice, el sábado es parte del decálogo, los 10 mandamientos. Esto de sí solo resuelve la cuestión de la perpetuidad de la institución. Por lo tanto, hasta que se pueda demostrar que toda ley moral ha sido abolida, el sábado permanecerá. Claro, es parte de los 10 mandamientos. Cuando se haya anulado todo el decálogo, o sea, se ha permitido robar, se ha permitido cometer adulterio, faltarle el respeto a los padres y todo eso demás, entonces también podremos dejar de guardar el sábado. Ese es un pensamiento coherente, pero lo que no es coherente es que ellos siguen guardando el domingo. Pero miren, ustedes dicen, por lo tanto, y todavía más encima, eso dice que resuelve la cuestión completa. ¿Ya? Dice, por lo tanto, hasta que se pueda demostrar que toda la ley moral ha sido abolida, el sábado permanecerá. La enseñanza de Cristo confirma la perpetuidad del sábado. Y entonces, ¿qué hacen guardando el domingo? Dice uno, ¿se fijan? Pero sí, es una cosa tan loca, no puedo entender yo. ¿Cómo Satanás engaña tanto a la gente? En cuanto acá, dice, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo, este es la Iglesia Católica que se burla de los protestantes. Y miren lo que dice, otra vez, claro, es como Satanás, tira a veces las cosas revueltas, ¿verdad? Con mentiras. Entonces, primero dice, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico, o sea, están admitiendo que hubo un cambio, pero dice del sábado judaico nuevamente al domingo cristiano. Entonces ahora le dan la connotación. El sábado era judío, el domingo es cristiano. O sea, sin decir muy claramente la cosa, están poniendo ese pensamiento, ¿no? Y dice, quisiera llamar la atención a los hechos. Uno, que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. Es que es un desafío burlesco. Ustedes dicen que se guían por la Biblia, bueno, ustedes deben volver a la observancia del sábado. ¿Por qué lo dice de esa forma? ¿Porque quiere que se vayan a observar el sábado? No, porque tiene la más absoluta confianza y seguridad de que los protestantes están tan cómodos guardando el domingo que ni aún así que les digan van a volver a la observancia del sábado. Porque es cómodo guardar el domingo más que el sábado, porque el sábado es un día de trabajo para la mayoría del mundo y eso les trae muchos problemas. Entonces dice que los protestantes debieran regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, dice, sino por el contrario, observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. ¿Cómo se burlan los católicos de los protestantes? Nosotros, los católicos,
No aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Si ellos admitieran a la Biblia como la única regla de fe, podríamos dialogar en un plano más o menos de las mismas condiciones, ¿no es cierto? Un plano racional. Pero ellos no aceptan la Biblia. Entonces, es inútil intentar entrar en un diálogo con ellos, ¿ya? Porque ellos, igual que los mormones, que le dicen a uno que si vamos a poner en controversia el libro de Mormón con la Biblia, ellos se quedan con lo que dice el libro de Mormón. Entonces, usted le trata de hablar algo por la Biblia y va a decir, no, pero el libro de Mormón dice esta otra cosa. Y ahí nadie lo saca y usted no puede decir, pero es que la Biblia dice aquí, ellos no aceptan la Biblia. Es como hablar con un ateo. ¿Se fijan? Entonces dice, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia, tenemos la iglesia viva. O sea, la Biblia más o menos que un libro muerto y la iglesia está viva. Entonces es más válido lo que dice la iglesia. Dice, la autoridad de la iglesia. Eso es la iglesia viva, que tiene autoridad, la iglesia. Como una regla para guiarnos. Declaramos que esta iglesia, instituida por Cristo, para enseñar y guiar al hombre por la vida, es también una arrogancia, porque la Iglesia Católica no fue la que fue instituida por Cristo, la Iglesia Cristiana fue instituida por Cristo y ellos la pervirtieron, ¿ya? Y hubo fieles dentro, un remanente que todavía siguió, digamos, perseveró en la enseñanza de Cristo. Declaramos entonces que esta iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho a cambiar las leyes ceremoniales o otra mentira como en el mismo estilo del diablo. Igual, cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Es una ley ceremonial la observancia del sábado? No, como decía el presbiteriano delante, está contenido en la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. ¿O acaso una ley también ceremonial el no matar, el no cometer adulterio, el no hurtar? Porque los 10 mandamientos contienen el sábado, así como contienen aquellos otros mandamientos. Por lo tanto, si fuera una ley ceremonial, el sábado no estaría en los 10 mandamientos, estaría en las leyes ceremoniales. Ellos están tratando como de engañar a la gente, porque no me digan que un sacerdote católico no va a saber la diferencia entre una ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos. Ellos están mintiendo, engañando a la gente, de decirle que las leyes ceremoniales en el fondo son del Antiguo Testamento y que el sábado pertenece a eso. Dice, y por lo tanto nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo, porque las leyes ceremoniales fueron abolidas. Declaramos con franqueza que la Iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes. Por ejemplo, el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. O sea, nosotros hacemos lo que queremos porque la iglesia es soberana, porque es viva y es una institución viva para reglamentar, teniendo la autoridad que Dios le dio para hacer lo que quiera. Hizo cuanto quiso y prosperó. Se me vienen las palabras de Daniel, ¿no? Siempre dice, termina toda su declaración, siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de legislación exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en su Biblia. ¿Se fijan? O sea, realmente es una burla tremendamente terrible a las iglesias protestantes. Ahora, el espejo católico, Catholic Mirror, dice, sí, los adventistas es el único grupo de cristianos con la Biblia como su maestra, quienes no pueden encontrar justificación en sus páginas por el cambio del séptimo día al primero. ¿Ya? Entonces, como ellos no encuentran justificación, siguen guardando el sábado. Esa es la razón de su denominación, adventistas del séptimo día. Su principio, y fíjense que esto lo escribió el cardenal Gibbons, James Gibbons, en el 2 de septiembre de 1893.
Es un poquito antiguo, por eso está así, tal cual como estaba yo, por eso la puse tal cual, así está la página esta, ¿ya? Y entonces dice, esa es la razón de su denominación, adventistas del séptimo día. Su principio fundamental, perdón, entero láser. Ahí. Su principio fundamental consiste en guardar el sábado para el exclusivo culto a Dios. Claro, no es solamente para el culto, eso nos explica que hay otras cosas que se pueden hacer en sábado, ¿ya? Pero sí está dando en el punto de que el sábado se hace el culto de Dios, en conformidad con el mandato positivo del mismo Dios, repetido y reiterado en los sagrados libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Está reconociendo que es un mandato del Dios mismo, ¿se fijan? Bueno, literalmente obedecido por los hijos de Israel por miles de años hasta el día de hoy. Fíjense que él lo escribió en 1893, cuando nuestra iglesia hacía no tantos años había descubierto la verdad del sábado. Y ya era conocido en la iglesia católica en ese tiempo que los adventistas estaban guardando el sábado, cosa que no hacían antes, porque cuando eran movimientos adventistas, en 1844 y todavía después, ellos no estaban guardando todavía el sábado. Entonces, ya en ese tiempo, en 1893, ellos sabían, los católicos, que los adventistas estaban guardando el sábado y por eso dicen esto. Dice, a ver, su principio fundamental consiste en guardar el sábado para el exclusivo culto a Dios en conformidad con el mandato positivo del mismo Dios, repetido y reiterado en los sagrados libros del Antiguo y Nuevo Testamento, literalmente obedecido por los hijos de Israel por miles de años hasta el día de hoy y endorsado por la enseñanza práctica del Hijo de Dios mientras estuvo en la tierra. Se están reconociendo que Jesús mismo guardaba el sábado. Además, está diciendo esto. El sábado también fue ratificada toda esta observancia por el mismo Hijo de Dios que cuando estuvo en la tierra guardó el sábado. Pero al contrario, los protestantes del mundo, a diferencia de los adventistas, ¿no?, exceptuando a los adventistas con la misma Biblia como su apreciada única e infalible maestra, por su práctica, desde su aparición en el siglo XVI, no sé dónde sacaron el siglo XVI, dice, con la práctica del tiempo, honrada, o sea, por la iglesia protestante, la reforma protestante empezó oficialmente en 1517 aproximadamente, que vendría siendo como siglo XVI, la reforma protestante, pero hace rato ya que la iglesia estaba guardando el domingo, ¿ya? Entonces dice, desde su aparición en el siglo XVI, con la práctica del tiempo, honrada por la gente judía ante sus ojos, han rechazado el día nombrado por Dios para su culto y asumido los protestantes del mundo, en aparente contradicción de su mandato, un día para su culto nunca antes elegido para ese propósito en las páginas de ese sagrado volumen. ¿Ya? O sea, ya en ese año ellos estaban asombrados de que por qué la pura iglesia adventista le reconoció al sábado su legitimidad, digamos, como día ordenado por Dios, pero los protestantes no hicieron eso, ¿ya? Y él dice que nunca fue en la Biblia, en ese sagrado volumen, fue, digamos, reconocido el domingo. Ahora, miren lo que dijo el presidente Obama. Obama y la ley dominical. Miren ustedes. Esto fue sacado de la página que él tenía cuando era presidente. Yo la busqué, ya no está. Así es que, pero sí estaba el link ahí, que yo ahí busqué eso en su momento y lo descargué, lo escribí y todo lo demás, pero lo tenía guardado y cuando ahora voy ya no está. Pero miren lo que dijo él. Obama y la ley dominical. Yo la resumí, algunos pequeños puntitos. Dice, ha habido demasiados cambios en los últimos 100 años. No solamente se ha visto un incremento de actividad pandillera, junto con un incremento en crímenes, sino también en el consumo de energía. Él era muy suave para ir planteando las cosas, ¿no? Entonces, los cambios que han habido no han sido muy buenos, dice él, y habla de un aspecto económico y un aspecto moral. Los crímenes han aumentado, pero también estamos hasta ambiental. Y eso sí involucra un tema también económico. ¿Ya? Ha aumentado el consumo de energía y el agotamiento de los recursos.
El otro cambio del que me he dado cuenta es notar que las leyes dominicales a través de los Estados Unidos se han abandonado. Se dio cuenta un poco tarde. Pero dice, originalmente la ley dominical fue instituida para asegurarse que la gente no debía escoger entre tener que trabajar o ir a la iglesia. Frecuentemente, la nobleza utilizó incentivos financieros hacia los jefes de las familias para estimularlos a trabajar en domingo, para aumentar sus propias ganancias. Dice, esto no era justo para aquellos que necesitaban el dinero o temían perder sus trabajos y así no tener cómo mantenerse. Y sin una ley que prohibiese el trabajar los domingos, la gente estaría bajo mayor presión de tener que trabajar. Entonces, dice, los nobles, por intereses económicos, no pusieron las leyes dominicales o las sacaron, que las que estaban en carpeta, y eso obligó a la gente a sentirse presionada por trabajar para poder estar, digamos, a la altura con su presupuesto y con el resto del mundo que usaba el domingo para trabajar. Me tengo que preguntar si no habría más beneficios que estos, porque está diciendo cómo tan pocos beneficios. Primeramente, si los negocios, y él va a plantear lo que él piensa de por qué es conveniente la ley dominical. Si los negocios están cerrados los domingos, tus hijos no tendrían ningún lugar a donde ir a divertirse. Los padres tendrían por lo menos un día para pasarlo con la familia y los amigos, ya que los niños van a encontrar que está todo cerrado, ¿ya? Y negocios también tiene que ver con los malls, con los lugares donde se hacen los juegos y esas cosas que son lugares donde se paga por jugar, los bolos, las cuestiones, todo eso. Entonces los niños van a estar obligados a estar contigo en casa, le dice, ¿ya? Y con los amigos, sin tener que ponerse de acuerdo sobre sus horarios de trabajo, porque los horarios de tu amigo y tuyos van a estar todos libres para ese día. Y esto traería una disminución en el consumo de gasolina, ¿ya? Y ahí mete por el lado económico. Menos crimen, ya que los padres estarían en casa los domingos y no habría razón para que no los vigilasen a los niños, ¿ya? O sea, sí, están metiendo que los niños, una de las grandes razones del aumento del crimen es la falta de vigilancia paterna o materna. Habría menos vagabundos pidiendo dinero en las calles, porque no habría a quien pedirle. Porque la gente no va a andar en las calles, va a estar en sus casas o va a ir al río, la gente guarda así, la gente que no sabe el día de reposo. Serían necesarios menos policías. Y esto, porque no va a haber tanta gente en la calle, los negocios van a estar cerrados, entonces no va a haber tanta cosa. Y esto les permitiría a ellos pasar tiempo con sus familias. ¿A quiénes? A los policías. Los vecinos tendrían tiempo de conocerse unos a otros, muy al estilo Obama, se fijan él cuando da esto, o sea, todas las cosas bien prácticas. ¿Sí? Tendrían tiempo de conocerse unos a otros. ¿Qué bien conoces a tus vecinos? ¿Han cocinado alguna carne asada últimamente? Así que quizá deberíamos establecer una ley dominical, no para restringir a las personas a trabajar, sino para dar libertad a los que no tienen la oportunidad de escoger. ¿Ya? O sea, no tienen la oportunidad porque el jefe les obliga a ir el domingo, pero si el domingo el gobierno les obliga a los jefes a no obligar, la gente entonces tiene el día libre, el domingo libre, y no tiene por qué rendirle cuenta a nadie, y puede tener su día libre sin ningún dolor de cabeza. Entonces, así ellos van a tener la libertad, dice, el gobierno se la va a dar, a los que no tienen la oportunidad de escoger. ¿Te puedes imaginar cuántos dólares en impuestos nos ahorraríamos en esto? Eso es lo que escribió Obama, ¿se fijan? En su mandato. Y después vinieron otros mandatos, y eso está ahí como escondido, y el diablo está trabajando por debajo de cuerdas y está alineando a todo está haciendo una malla de apoyo sin que lo veamos, porque la profecía dice que vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la tierra, porque es la gran prueba. Entonces, cuando dice que esto avanza subrepticiamente por bajo de la superficie, cuando nosotros se nos venga esto encima, recién nos vamos a dar cuenta de cómo hemos derrochado el tiempo que teníamos prestado por Dios para hacer su obra. ¿Ya? Y ahí vamos a lamentar no haber hecho
en tiempo de paz, lo que en esos tiempos terribles que van a empezar a ser cada vez más opresivos, en esos tiempos sí lo vamos a tener que hacer, pero bajo las condiciones más complicadas. Miren, aquí está el MTC, que es el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa. Y su lema es por una Europa social y solidaria. ¿Ya? Yo saqué de ahí mismo su página eso. El Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, MTC. Miren, copié una parte, no, o sea, corté esa parte que era la que interesaba. Y decía, el Movimiento Trabajadores Cristianos de Europa, MTC, es la expresión europea del movimiento mundial de trabajadores cristianos. Son como parecido a lo que dice el Espíritu de Profecía, los sindicatos al final van a tomar un liderazgo muy fuerte y van a ser muy opresivos, especialmente para con nosotros. Y fíjense que ellos son sindicatos, pero son cristianos. Ahora dice, ¿esto se fundó dónde? En Roma, en 1966. Mire qué raro. Son de Europa, pero la reunión la fundaron eso en Roma. ¿De dónde se está manejando esto? El MTC se entiende como una coordinación de asociaciones y movimientos de trabajadores y trabajadoras cristianos que defienden el trabajo decente, el derecho a una vida digna, la solidaridad y la justicia social, inspirados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. En el MTC hay una rica diversidad de movimientos de acciones de acción católica, asociaciones de cristianos con una amplia acción social y cultural, etc. ¿Ya? Sí, ellos son católicos, pero están agrupados, todos los trabajadores, y están agrupados por la Iglesia Católica o por los intereses de la Iglesia Católica. Ahora, la declaración fundacional relativa a la creación de la Alianza Europea para el Descanso Dominical, juntos por un horario de trabajo digno. Ese es el lema, juntos por un horario de trabajo digno. Pero esta Alianza Europea es para el descanso dominical. Claro. Condiciones de trabajo justas y equitativas. 1. Todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo que respeten su salud, seguridad y dignidad. Ahí están las excusas. 2. Todo trabajador tiene derecho a un límite máximo de horas de trabajo, a periodos de descanso diario y semanal. Y ahí viene el del domingo. Y a un periodo anual de vacaciones remuneradas, ¿ya? Y después dice, miren, dice acá, lo que decía lo último, el descanso dominical lo pusieron como aparte de lo que son los feriados. Y los horarios de trabajo dignos son, ¿qué? Aspectos de máxima importancia para los ciudadanos de toda Europa. Ellos están, ¿cómo se llama? Inflándolo como para decir, a toda Europa nos interesa el descanso dominical. ¿Quiénes? Los católicos, los trabajadores católicos. La legislación y las prácticas vigentes en la Unión Europea y a nivel nacional deberían impulsar con más ahínco la conciliación entre la vida profesional y familiar. O sea, que haya un respeto y un apoyo mutuo entre lo que es el trabajo profesional, pero también teniendo el respeto que merece la familia. ¿Ya? Ahora, miren acá. Esto fue el 24 de febrero de 2013, exactamente 10 años atrás. Bueno, un poquito más. Decía, de 13 países europeos, el no a los domingos laborales. Y acá, bueno, en italiano, ahí están los letreros que ellos pusieron. Había en 13 países un día que fue dejado especialmente para eso, hacer marchas y proclamaciones en los distintos países para apoyar la idea del descanso dominical. Manifestaciones, decía, en numerosas ciudades del continente. Dice, todos a las calles para decir no al domingo laborable. 13 países europeos se adhirieron ayer, domingo 4 de marzo, ya, de 2013, a la European Sunday Alliance, o sea, la Alianza Europea para el Domingo, constituida por sindicatos de diversa extracción, asociaciones civiles, junto a comunidades católicas, protestantes y ortodoxas. ¿Se fijan cómo los protestantes se unieron a esto? ¿Pero de quién había surgido la idea? De los católicos. De los católicos. Pero los protestantes y los ortodoxos se unieron. Todos a una,
para subrayar el carácter especial y fundamental del domingo. O sea, los protestantes ahora ya no solo se quedan cómodos con guardar el domingo, sino que también están aliándose con los católicos para promulgar leyes que sean más fuertes en cuanto a la observancia del domingo, que llegue, para que una ley tenga fuerza, tiene que haber una penalidad también por la transgresión de esa ley. ¿Se fijan? Y ahí está el problema. Y eso fue en 2013. Ahora, ¿qué dice esta cita acá del conflicto de los siglos? Decía aquí, la Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Por eso el que manda aquí es aquel a quien se le obedece. ¿Y a quién le están obedeciendo y a quién están apoyando la iglesia protestante? A la iglesia católica. ¿Quién es el que manda? El papado. El papado. Dice, los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. ¿Ya? O sea, los papistas no son tontos y se dan cuenta, y como lo han dicho, esa misma cita burlona con respecto a los protestantes, los tenemos aquí en la mano a los protestantes, están diciendo los católicos. Ellos ya llevan harto tiempo guardando el domingo, están acostumbrados, no quieren salir de eso. Ahora solamente nosotros tenemos que ir avanzando, ¿ya? Y se llegan a reír, ¿ya? A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Y ese es el verdadero interés. Roma quiere tener un ícono, un símbolo de su supremacía. ¿Y cuál va a ser ese símbolo de su supremacía? La observancia de un día instituido por ellos, por la tradición católica, en contra de la Biblia, en contra de los mandamientos de Dios. Es la ley humana en contra de la ley divina, puesto por la autoridad de la Iglesia Católica, y que todas las demás iglesias le rindan pleitesía al papado en la observancia de ese día impuesto por ellos. Y entonces ellos van a saber que son ahora los nuevos gobernantes de la tierra, y entonces podremos comprobar que la herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada, fue sanada. Pero para que sea absolutamente sanada, necesita ahora que las iglesias protestantes presionen, que es lo que va a empezar a hacerse en Estados Unidos, para que las leyes civiles puedan imponer también presión, porque las leyes civiles son las que tienen la fuerza para obligar a la gente. Las leyes religiosas pueden impresionar a algunos, qué sé yo, ganarse el voto de otros, pero no tienen cómo hacer presión. Pero las leyes civiles sí, porque pueden imponer penalidades por la transgresión de sus leyes. ¿Ya? Así va la cosa. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. ¿Sí? Y esos son los que van a apoyar y van a levantar a la bestia y van a tener participación en la curación total de la herida, los protestantes, con el apoyo del poder civil, y eso es hacer que se adore al papado, porque está prefiriendo a él antes que a Dios, y eso es adoración, es ponerlo en primer lugar. ¿Ya? Ahora, se repetirá, dice la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo, que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado, ¿dónde? En todo el mundo, ¿ya? Así es que para allá vamos. Como ustedes pueden ver, todo se va perfilando en ese sentido. Por eso yo les digo, tenemos que aprovechar ahora que todavía tenemos tiempo. Esto de salir a repartir el libro Conflicto de los Siglos, que ahora lo hacemos tan tranquilamente y vamos por la calle y por los lugares con nuestros libros en la mano,
Vamos a tener que hacerlo como los valdenses, que ojalá que ni nos vean, porque si no nos van a tomar presos, nos van a quitar los libros, los van a quemar. Entonces, ahora es el tiempo en que tenemos que hacer esto. ¿Se fijan? Ahora es cuando tenemos que invertir dinero en las cosas de Dios. Después no sirve de nada. Podemos comprar caja y caja de libros, pero nos van a confiscar esos libros. ¿Se fijan? Entonces, ahora es el tiempo de trabajar por el Señor y hay que empezar a ser un poco más agresivo en predicar la ley de Dios, la importancia del sábado y abrirle los ojos a la gente de que están guardando un falso día de reposo. ¿Ya? Porque cuando la gente ya ha recibido la presión y ha adoptado la decisión, es muy difícil hacerla volver atrás. Por eso, en tiempo de paz, cuando todavía tienen por lo menos tienen la opción de buscar trabajo y que les den trabajo en donde puedan guardar el sábado, es bueno que ya empiecen a practicar la observancia del sábado y a ver las dificultades y que se la empiecen a jugar y se empiecen a entrenar en la obediencia, porque después va a ser más difícil, se va a perder más gente. ¿Se fijan? Ahora miren, quiero que vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 7, 25 al 26, y vamos a ver después el capítulo 9, versículo 26 al 27. Daniel 7, ya, 25 al 26. Ya, ¿alguien tiene Daniel 7, 25 al 26? Ya, ven por acá, por favor. Ya, a ver, Mari, ¿qué dice Daniel 7, 25 al 26? Daniel 7, 25 al 26 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y el medio de un tiempo. Pero se sentará el juez y quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Leamos el 27 también. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muchas gracias. ¿Se fijan ustedes lo que está hablando ahí? Ya, entonces, miren, ese evangelio del reino iba a ser predicado, bueno, ahí está abajo. Este que estaba diciendo acá, porque lo vamos a relacionar con lo otro que de 24, pero dice acá, primero, la primera parte, hemos visto cómo este poder persiguió a los santos del Altísimo. Sí. ¿Cómo pensó en cambiar los tiempos y la ley y estaba haciéndolo todavía? ¿Y todavía tiene ese proyecto? Sí. ¿Y cómo pasó persiguiendo a los santos del Altísimo y oscureciendo la ley de Dios al punto de que ya no se sabía por qué la gente guardaba el domingo, pero ni sabían por qué? Y lo hizo por 1260 años, o sea, como dice aquí, por un tiempo y medio tiempo. ¿Esto pasó? Sí, pasó. Pero hay un gran pero. ¿Hasta cuándo le va a durar la fiesta? Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, ¿ya? En otras palabras, el juez, ¿ya? ¿Quién es? Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién dice la Biblia? Al Hijo. El que tiene que sentarse es el Hijo. Pregunta, antes de la venida de Cristo a esta tierra, ¿el Hijo estaba sentado con el Padre ahí? ¿En el trono? Sí. ¿Estaba sentado como juez? ¿Cuándo comenzó a haber un juicio? Porque estamos viendo el juicio que va a ser contra el papado, que reinó 1260 años, así, hasta 1798. Por lo tanto, después de eso se tenía que levantar el juez. En 1844, como están diciendo acá, se levantó el juez. El predominio papal duró hasta 1798 y poquito después, en 1844, se levantó el juez, ¿sí? Y se sentó. Le hicieron acercarse delante del Padre. ¿Y se sentó para qué? Para hacer juicio, ¿ya? El que nosotros llamamos juicio, ¿cómo? Investigador.
¿Y qué tiene que ver el juicio investigador con eso de que el juez no puede ser destruido el papado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que el juicio, donde va a juzgar a su pueblo, los que fueron inscritos en el libro de la vida, qué tiene que ver eso con la destrucción de este poder? Porque decía, miren, va a hacer todas las cosas, va a hablar contra el Altísimo, y va a afligir a los santos, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en él los 1260 años, que ya se le entregaron, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Y sabemos, no está hablando de la segunda venida, está hablando del juicio investigador, porque dice, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, en otra parte dice, hasta el fin. Entonces todavía no se completa eso, porque vemos nosotros que fue destruido, ¿o acaso no dice que después de los 1260 años la herida iba a ser sanada? Entonces, si el juez se sienta para que vaya siendo arruinado, es porque todavía cuando el juez se sienta, no viene el juicio final, sino que dice, ¿para qué? Se cumplan otras cosas en ese juicio. ¿Ya? ¿Cuáles? La que leímos en el versículo 27, que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo del Santo de los Altísimos, que él afligió por 1260 días y que va a afligir todavía cuando su herida sea sanada. ¿Se fijan? Entonces, después de que haya terminado de afligir a los que todavía faltan, como dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 6, cuando termine de afligir a los que todavía faltan, entonces ahí sí, nosotros vamos a tener que se completó su tiempo y ahora está en condiciones de poder ser destruido. El tiempo de angustia previo, cuando viene la persecución, antes de que queden solo 144.000, sino cuando los 144.000 están predicando y están entrando nuevos integrantes de los 144.000, por decirlo así. Y ahí está, hasta ahí el dominio. Hasta cuando se completa el número. Se completa todo el número, se termina la predicación, y entonces, ahora que se terminó la predicación y que se vio su acción durante 1260 años, y que se vio después su acción cuando fue sanada su herida y que volvió a hacer lo mismo nuevamente, y que en el fondo siempre Satanás hace lo mismo, y por medio de este poder, que como decía 2 Tesalonicenses 2, recién va a ser destruido. ¿Cuándo? Mire, 2 Tesalonicenses 2, para remachar ahí, que nos quede claro. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Eso era cuando la iglesia se empezó a corromper en el tiempo que escribe Pablo acá. Ya decía, había algunos entre ellos que estaban haciendo las cosas al revés, ¿no? Pero lo detenía el Imperio Romano porque había que poner orden en el imperio y no iba a permitir que ellos hicieran lo que quisieran, pero después se le dio a este poder blasfemo 1260 años para que hiciera lo que quisiera. Estaba en las providencias y los designios santos y los propósitos sabios de Dios que ellos pudieron tener esa facultad. Y entonces dice, pasó ese tiempo, dice, y entonces, después de que sea quitado el que lo detiene, ya será revelado aquí en Inicuo que fue revelado durante 1260 años, y ahí no dice lo que falta después de los 1260 años, lo que falta la persecución del tiempo de angustia previo. Pablo no entra en ese tiempo, pero también está como parte de la revelación de lo que hace ese inicuo, en la persecución al pueblo de los santos. ¿Ya? Y dice, al cual el Señor matará, ¿cuándo? ¿Qué dice aquí? El versículo 8. 2 Tesalonicenses 2:8. Dice, al cual el Señor matará, ¿cómo? ¿Y cuándo? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? La segunda venida. Aquí sí. Claro. Pero aquí Pablo está resumiendo. No está hablando del juicio, no está hablando del tiempo de angustia previo, simplemente está hablando de
¿Cuándo se iba a manifestar el inicuo? Y le dice, todavía venía Jesús, no puede ser, le dice él a su hermano, porque se tiene que manifestar el inicuo. Cuando eso se haya completado, después de eso, no dice cuándo después, ni qué eventos van a pasar. Después de eso dice, entonces el Señor cuando venga lo va a destruir. Eso es lo que está diciendo. ¿Se fijan? Entonces estaba predicha ya su destrucción, y más encima el versículo 9 da un detalle. Dice, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? ¿O de qué generación está hablando ahí? ¿De qué época está hablando? Está hablando de los engaños del tiempo del fin. Fíjense que no tiempo, detalles, digamos, del tiempo angustia, pero ¿en qué se enfocó? En los engaños. ¿Saben que el Espíritu de Profecía habla mucho, mucho sobre eso? Y hay una cita que justo hoy día yo la ocupé, que habla y resalta la importancia de estar preparado para los engaños. Porque yo les digo, ahora, hoy mismo estamos siendo engañados. El diablo no se dedica solamente a engañar afuera, preparó engaños que han penetrado en nuestra iglesia. Y nosotros lo hemos tragado redondito esos engaños. Y a veces lo estamos justificando, igual como los católicos, o sea, los protestantes, justifican la observancia del domingo. Un argumento que no es argumento. Una justificación que no tiene ninguna justificación. Los engaños de Satanás en el último día van a ser más contundentes. O sea, que los ataques de ahora van a ser con más airado hacia nosotros, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces él ahora estudia muy bien la mente de nosotros, todo lo que nosotros hagamos para él poder atacarnos contra eso mismo de nosotros. Él no es ningún bobo, él ahora está llenándose de todo lo que nos ve a nosotros mismos para con eso mismo atacarnos. Y no va a ser con gente de afuera, va a ser con gente desde el púlpito de nuestra propia iglesia. Ya, muchas gracias, Rosita, pero yo les tengo que decir algo. Que te quedaste corta en eso, porque ya nos está atacando y la estrategia la había hecho hace rato, y ya hemos llegado a tal punto que muchos hermanos se atreven a decir lo que piensan, porque los van a tildar de fanáticos, de extremistas, de disidentes. ¿Está pasando eso en nuestra iglesia o no? Sí, sí. Y ahí escrito está para lo que uno dice, lo hay, pero aunque hay, no importa, los de arriba dijeron tal cosa, si es que tú estás interpretando mal. ¿Por qué? Porque no, porque que dijo pastor tal. ¿Saben? Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, bueno, más de una cita, y usa la misma expresión, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Así dice el Espíritu de Profecía. Y dice que nosotros no debemos hacer caso ni por el cargo, ni por el nivel que tenga o lo que sea. Si no hay un escrito está, no es palabra única. No es la palabra que debe ser obedecida. Si hay en la Biblia algo que contradiga lo que dice cualquier humano, la Biblia está primero. Nosotros hemos aprendido en esto cómo las religiones se han doblegado a lo que dicen las autoridades suyas. Los de una iglesia todos se pliegan con lo que dice su pastor. Y las iglesias se pliegan todas con lo que dice la iglesia católica. ¿Nosotros vamos a hacer lo mismo? No, hermano. Tenemos que tener la valentía para que cada uno en su lugar, si discierne que hay una estrategia que viene del diablo, que no corresponde con las ordenanzas de la palabra de Dios, debe levantar la voz. Miren, no traje la cita de mensajes selectos, tomo 1. Nunca más dice, ustedes dejen proclamar el error sin protestar. Nunca más. Dejen pasar el error sin protestar. Así dice. Ustedes deben protestar. Debe protestar. Y la página 163 dice que ¿cómo es posible que nosotros estamos, dice, haciendo las cosas mal en casi cada asunto? Así dice. En casi cada asunto.
Entonces, dice, ¿cómo puede Dios darnos otro derramamiento del Espíritu Santo? Eso dice Mensaje Selecto, tomo 1, página 163. Y si ella en su tiempo decía que en casi cada asunto estábamos haciendo las cosas mal, ¿qué queda para nosotros hoy día? ¿Podemos decir preparando sus engaños para nosotros, para el tiempo del fin? No, Satanás ya los implementó. Lo que está haciendo ahora es multiplicarlos. Está haciendo la red de engaños más grande, más abarcante y más profunda. Pero ya está implementado y ya está actuando. Y ya tenemos cosas, pero increíbles, increíbles. Me han llegado, ya sabe que no tengo tiempo para ver todos los videos que me mandan. Pues, hermano, mire lo que pasa en esta iglesia, mire lo que pasa en esta otra, mire lo que pasa en esta otra. Iglesias donde están adelante bailando. Bailando, pero bailando, de todo bailando. Y los miembros siguiendo al son de los que bailan adelante. ¿Ya? Y con ritmos mundanos total en la plataforma. En congresos, en no sé qué reuniones son que tienen. Otros disfrazados, ya lo hemos visto, disfrazados de monitos animados y de cuánta cosa, siendo que tenemos claramente dicho que nada de ficción, yo sabía que todo esto iba a venir, pero nosotros ahí dale con operativos que hacemos en sábado, que no se debieran hacer en sábado, pintándole a los niñitos las caritas de conejito, de gatito y todo. La hermana Joya habla en contra de las mascaradas. Habla de nada que sea teatral. Habla en contra de la ficción y hermanos nuestros publicando en nuestras reuniones o en las reuniones que hay por WhatsApp, recomendando películas cristianas. ¿Hay alguna película que pueda ser cristiana? Siendo que hay actores que están haciendo teatro ahí, y la hermana Joy dice que no debe haber nada teatral en lo que hacemos, nada teatral, dice, así tal cual. Y nosotros recomendando películas, y haciendo, hasta las mismas, ya nos hemos acostumbrado, porque el diablo no es tonto, entonces, ¿qué empieza? Empezó a poner el Proadivet con películas, y es muy interesante, a mí me encanta el Proadivet, porque vemos historias de la vida real, pero uno se lo traga porque está como acostumbrado a ver ya la televisión y como que eso fuera el verdadero personaje que está hablando de eso mismo, que le pasa. Son personas que están actuando. Los que actúan son los profesionales de la mentira. Y es verdad que pueden estar actuando sobre una cosa buena, le están explicando lo que pasó, están haciendo una reconstitución de escena, ya. Dejemos pasar, ya. Pero ¿saben cuál es el peligro? Y aquí está la astucia del diablo. Que nos acostumbramos a meter las películas dentro de la iglesia. Y ahora son películas de cosas que pasaron en la vida real, pero después vamos a empezar, y la Biblia lo dice, se volverán a las fábulas. Después vamos a empezar con alegorías, con... de hecho, hay algunos grupos de mimos que vienen para ejemplificar en forma simbólica algunas cosas que pasan, o algunas verdades espirituales que no son tan verdades después de todo, y así nos vamos degenerando, poco a poco. Ahora mismo, acabamos de terminar una semana donde se hablaba de salud. Los videos hablaban de la importancia de dormir la cantidad de horas, y se preguntaba, ¿cuántas horas duermes tú? ¿Cuánto quieres? No pasó una semana y se programó una vigilia para hacerla durante toda la noche. ¿Dónde quedó lo que se enseñó acerca de los consejos de salud, de que no debíamos trasnochar, de que eso embota nuestro discernimiento espiritual? ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué se hizo en la noche cuando podría haberse hecho en el día? Porque el Señor Jesús algunas veces, por urgencia y porque no le quedaba otra cosa para poder estar en comunión con su Padre, se tuvo que quedar toda la noche. No era su costumbre, pero lo hacía cada vez que en el día tenía tanta actividad y hasta tan tarde que no le quedaba otra cosa que irse en la noche directo a orar con su Padre, y no tenía tiempo de parar de conversar porque era mucha la aflicción, y en oportunidades grandes, como la elección de los 12 apóstoles, ¿ya? Como el Sermón del Monte, en casos en donde sabía que venían actividades grandes, donde se necesitaba mucha la ayuda de Dios, de su Padre, él se quedó toda la noche orando.
fueron urgencias, donde él no tenía otra cosa que hacerlo así, porque en el día nuevamente la gente lo iba a estar esperando, y ya todo el día anterior que había pasado lo habían estado esperando, y el padre lo fortalecía porque sabía que su hijo lo había hecho porque no tenía otro momento para hacerlo. Pero cuando nosotros nos planificamos para violar las leyes de la salud y quedarnos voluntariamente toda una noche en una vigilia que es para Dios, cuando podría haberse hecho de las 10 de la mañana del domingo hasta las 5 de la tarde del domingo, y en lugar de eso se hace desde las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿dónde está nuestro culto racional? ¿Dónde está nuestro culto racional del cual Pablo nos habla? ¿Es eso racional? ¿Tiene alguna justificación en la revelación el hacer una cosa así? No, hermano. Entonces nosotros estamos adoptando muchas cosas porque, por curiosidad, hasta por aventura. Saben que la hermana Joy habla de que para muchos la obra de asistencia social constituye una verdadera aventura, dice el Ministerio de la Bondad. A ver si que lo encuentro, si los leo. Y lo hacen como una aventura porque los jóvenes especialmente les gusta salir a repartir cosas, todos juntos, y es una verdadera aventura. Pero ella recalca que esos movimientos espasmódicos no van a traer ningún resultado, que son hechos por, algunos lo hacen por hacer una aventura. Vamos al sur a dejar cosas a los que se quemaron, a los que aquí y allá, una aventura. Eso no es espíritu misionero. Hay una gran diferencia entre aventura y espíritu misionero. Entonces, pero el hecho, hermanos queridos, es que nosotros ya estamos siendo engañados. Y a veces el peligro está cuando nosotros nos autoengañamos. En otras palabras, nos agrada eso, tenemos curiosidad, queremos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos para no estar en guerra con nuestra conciencia? Le buscamos una justificación. Y entonces, para encontrar algo que sea plausible, que suene plausible, decimos, pero Jesús también trasnochó. Sí, pero en circunstancias muy distintas. En circunstancias absolutamente diferentes. Y entonces nosotros llegamos, lo traspolamos, lo cambiamos y lo aplicamos a una realidad que no es la misma realidad. Y así buscamos una justificación. Y entonces, si nosotros mismos nos engañamos, el diablo dice, hey, no se metan ustedes, ellos se están engañando, así que yo tengo derecho a engañarlos también. Y entonces él se va a meter con nosotros y nos va a engañar. ¿Se fijan? Es peligroso violar la conciencia. Es preferible que yo diga, lo hice porque quise, Señor, perdóname. Por eso, mientras antes nos arrepintamos, mejor, para que no embotemos nuestro discernimiento. Porque si no, todos los engaños del diablo nos van a acercar. ¿Se fijan? Así es como la cosa la está manejando el diablo. Así que cuando hablamos de los peligros de los últimos días, ya llegaron, por menos. Los engaños ya llegaron. Lo que falta ahora es que Satanás empiece a hacer milagros sobrenaturales, que es lo que siempre apuntamos. Los engaños son esos sanamientos, esas cosas. Sí, eso ya, pero eso es para remachar, más al final. Y eso es lo que está hablando ese Tesalonicenses. Dice, aquel inicuo, versículo 9, 2 Tesalonicenses 2, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, no para que perezcan. Fíjense en ese detalle. En todo engaño de iniquidad en los que perecen. O sea, hay algunos que están muriendo espiritualmente. ¿Y el diablo qué hace? Los remata. Le da el último golpe. Ya, este que está así, medio así, este lo matamos facilito. Hermano, cuidado que no sea que nosotros estemos ya como listos para que el diablo nos remate. Nosotros tenemos que estar bien paraditos, bien despiertos y con harta vida espiritual. Dice, y con todo engaño y iniquidad con los que perecen, por cuanto que dice, no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. La verdad es que la verdad en general es no muy agradable de recibir, porque la verdad de Dios nos confronta con todas nuestras malas inclinaciones. Y las inclinaciones que nosotros tenemos, tanto heredadas como cultivadas, son una inclinación. ¿Saben lo que es una inclinación? ¿Ustedes han estado con vértigo alguna vez?
Una tendencia a algo. Pero es una tendencia muy fuerte, es como el vértigo. En el vértigo usted, claro, te atrae y es casi que tú pierdes el control casi. Es como esto no puede ser, pero es que me voy a caer, pero ¿por qué? Si nadie me está empujando, pero te bota el mareo, te empuja, te bota. ¿Se fijan? Entonces, acá es lo mismo. Estos que están pereciendo están primero muy vulnerables y segunda cosa, están pereciendo porque han cedido a sus malas pasiones, a sus malas inclinaciones y la verdad les resulta muy difícil de aceptar porque sienten su impotencia de hacer lo que dice la verdad. Y algunos la perciben de lejos y de allá de lejos le dicen no. ¿O no le ha pasado a usted que le dicen, pero ¿sabe usted la Biblia? Eso en el libro de Apocalipsis. No, no quiero el libro de Apocalipsis, no. No, hay puras cosas terribles, no, esas cosas a mí me asusta, ¿sabe? A mí me asusta el Apocalipsis, no me gusta el Apocalipsis. ¿No le ha pasado a usted eso? Sí. Ya, entonces esa gente es gente que le tiene miedo ¿a qué? A la verdad. A ver, una pregunta acá. ¿Cómo se hace para identificar una mala tendencia? Porque unas son súper fáciles de identificar, otras no tanto. Muchas gracias. Es muy buena esa pregunta. ¿Ya? Cuando una tendencia es buena, ¿cómo son los resultados? Buenos. Buenos. ¿Qué entendemos por buenos? ¿Que lo pasamos bien? ¿Qué No, la palabra de Dios, creo, como referencia. Bueno, que tenemos paz y que tenemos prosperidad, sí, en sentido estamos bien. Pero además de eso, ¿qué más? El resultado de una buena tendencia. Por ejemplo, ser responsable, ser veraz. No todas las buenas tendencias traen buenos resultados. El Señor Jesús tenía buenas tendencias y le trajo la crucifixión. ¿Se fijan? Pero para uno mismo, las buenas tendencias traen paz de conciencia, traen salud, traen la bendición de Dios, prosperidad en todos los ámbitos, ¿ya? Y nos traen, bueno, el premio mayor que todavía no se puede ver, pero que va a ser en la tierra nueva, y la certeza de que el Señor podemos cobrarle sus promesas porque estamos en buena comunión con Él. Las buenas tendencias pueden producir eso, o sea, cuando somos veraces, somos leales, cultivamos todas esas buenas tendencias, ¿ya? Que son impuestas a nosotros por el Espíritu Santo, porque nosotros no las tenemos. Una mala tendencia, ¿qué produce? Al revés, cosas malas. Cosas malas. O sea, ¿Como cuáles? Por ejemplo. ¿Qué cosa podría... por ejemplo, a ver, un ejemplo de una mala tendencia y los malos resultados de esa mala tendencia. acostarse tarde, por ejemplo. Ya, acostarse tarde. Muy buena esa, yo la conozco muy bien. Ay. Ya. Y produce muchas cosas, sueño, Sí. varias... ¿Cómo anda la salud? ¿Cómo? ¿Cómo anda la salud del que se acuesta Mal. tarde? Mala salud. Sí. ¿Cómo anda su discernimiento intelectual? Mal. ¿Y el discernimiento espiritual cómo puede andar? Mal también. Es más fácil Claro. que uno no comprenda algunas cosas. Claro, porque si uno, por ejemplo, Ya. se acuesta tarde, va a tener más dificultad en la mañana en despertar temprano para buscar al Señor, que es algo que nosotros debemos hacer como primero en el día. Claro, claro. Entonces, las malas tendencias, primero, en su son malas, pero hay otra forma de distinguirlas también, en que van en contra de lo que dice la revelación, sea de la Biblia o del espíritu de profecía. Hay algunas cosas que no es tan fácil de discernirla como mala tendencia, ¿ya? A ver, como por ejemplo, la presunción, ¿ah? En la hora misionera, claro, la presunción, o sea, los arrebatos emocionales misioneros que nacen de una falsa fe, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe, ¿ya? Eso es la presunción. Entonces, cuando Elena White se le mostró por qué en el movimiento adventista tantos habían retrocedido, dice que Jesús le mostró la diferencia entre fe y sentimientos. Y continuamente después se va repitiendo que ella habla de la diferencia entre fe y sentimientos. Y lo que hace la gran diferencia al final entre salvados y perdidos es que unos se guiaron por fe
y otros se guiaron por sentimientos, o emociones o impresiones, que vendría siendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, para distinguir qué es bueno y qué es malo, la fe tiene una columna fundamental sobre la cual se basa para que sea genuina. ¿Cuál es esa columna fundamental de la fe? De la verdadera fe. Es la palabra de Dios. O sea, si Dios lo dice, aunque el 99,99% del mundo diga lo contrario, yo voy a hacer lo que es absurdo para el mundo, pero lo que Dios dice. ¿Ya? Entonces, mi inclinación sería, una mala inclinación, hacer lo que la mayoría dice o lo que la mayoría hace. Porque ahí encontramos que eso trae gratificación inmediata. Tienes la aprobación de los demás, tienes tranquilidad, comodidad. La marca de la bestia va a producir eso. Pero la verdadera fe, que se funda en la palabra de Dios, puede traerte un conflicto en el momento, pero te trae la paz al final. Entonces, la tendencia a hacer lo que la mayoría dice, por ejemplo, es una tendencia, una inclinación. Es lo que es la inercia de seguir en lo que estamos haciendo con comodidad, en que no te cambien, no te muevan el piso, en seguir ahí. ¿Ya? Pero las buenas tendencias a veces requieren esfuerzo para poder ser implantadas y ser consolidadas, requieren de práctica, requieren de concientización por medio de la palabra de Dios, repasar la palabra de Dios, mucha oración, y de eso se trata el sellamiento. El sellamiento se trata de establecer las buenas tendencias de Dios imprimirlas en nuestro carácter y desalojar todas las malas tendencias. ¿Se entiende? Eso es. Entonces, por ahí, por la palabra de Dios y por los síntomas más o menos de cómo, y por supuesto, las malas tendencias son prioritarias en el mundo. O sea, eso es lo primero, que nacemos con nacemos. Las malas tendencias son lo que generan malos hábitos. Claro, ¿no? sí. Primero sí, ver una mala tendencia, algo que uno tiene inclinación. Pero también una mala educación te puede generar un mal hábito, aunque no fuera esa tu tendencia. O no fuera tan marcada. ¿Ya? Una mala educación. Un niñito que le enseñan a tomar té con la mamadera cuando es chiquitito, le puede crear una adicción al té. Y sin necesidad de que él hubiese tenido una tendencia a tomar té, sino que se la crearon. ¿Te fijas? Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andamos con el tiempo? Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Entonces, miren. 5:30. 5:30. Ya, pero vamos a terminar el versículo de Tesalonicenses. Acá decía, y con todo el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto, o sea, los que están pereciendo, ellos están siendo engañados. Por cuanto, pero va a venir ahora con más engaños contra ellos, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y por qué si la verdad era amor, no la recibieron? ¿El amor no es agradable? No, fíjense. ¿Los padres aman a los hijos? Sí, hasta los malos aman a su hijo. ¿Les dan por eso todo lo que el hijo pide? No, porque eso sería ser malo. La verdad, el amor de la verdad no siempre es agradable, porque la verdad nos ama con toda responsabilidad y compromiso. Quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo podamos entender. Pero estos no recibieron el amor de la verdad, que era ¿para qué? Para ser salvos. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque atentaba contra sus malas tendencias. Y por causa de esto Dios, dice el versículo 11, les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Suena extraño. Para que crean, ¿qué cosa? La mentira. ¿Para qué, dice el 12? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Quién dice que les envía esto? Dios. Quiere decir que Dios dice, a ver, voy a hacer que estas personas ahora no quieran recibir la verdad y que les guste el error. No, Dios no hace eso. Dios dice que les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso. ¿Y ese poder engañoso en quién está? ¿Dios tiene poder engañoso? ¿Él? ¿Inherente a él? No. ¿Quién se refiere a Satanás? ¿Se acuerdan el caso de Job? ¿Quién envió a Satanás donde Job para que lo tentara? El Señor lo envió. Porque lo permitió, porque Satanás lo solicitó. Pero cuando Dios lo permite,
él se siente responsable. Y vamos a terminar con esto. Quiero que vamos al libro de Job rápidamente. Vamos a ver un solo versículo. A ver acá una No sé interrogante. por qué yo tenía probablemente una idea equivocada y que con la muerte de Jesucristo en la cruz, entendiendo de que lo que tú acabas de comentar, que en el caso de Job, ¿no es cierto? Dios envió a Satanás a tentar a Job y a dañarlo. Vuelvo al punto, que con la muerte de Jesucristo ya esas acciones de Satanás no eran por envío de Dios, digamos, sino que era por ya una cosa que No, estoy muy perdido. no, vamos a explicarlo. Ya. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Es muy buena la pregunta, porque a todos nos suena muy extraño que Dios pueda mandar algo malo, ¿sí? Porque ese es un poder engañoso, algo malo, ¿no? Sí. Pero saben que muchas veces Él tiene que mandar algo malo porque Satanás reclama el poder para hacer cosas malas. Y cuando nosotros no hemos elegido a Dios, Dios no tiene cómo protegernos. Por eso que nos pide que oremos unos por otros. Nos pide, ¿no es cierto? Nos dice que nosotros, nos hace promesas para que nosotros nos tomemos esas promesas y Él las pueda cumplir y nos pueda beneficiar. Pero algunas veces, en sus sabios designios, y cuando ve que estamos preparados para soportar la prueba, Dios le permite a Satanás. Y Él se siente responsable cuando Satanás haga algo, aunque Satanás sea el que pidió el poder para hacer eso, Él lo toma como que Él lo envió. Miren lo que dice Job. ¿Se acuerdan que Job, Satanás fue a donde Dios para pedirle, hacerle casi burla a Dios, diciéndole, sí, claro, que no te va a servir Job, si tú lo rodeas de bien, a mí no me dejan ni acercarme. Entonces Dios le dijo, muy bien, ya, hazlo nomás. Entonces, y él hizo, causó puros males. Después fue de nuevo ante Dios porque no había logrado lo que quería y pensaba, todavía necesito otra autorización para tocar su carne, y ahí sí que sí. Entonces, después dice acá el capítulo 2, versículo, en la segunda visita de Satanás, versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? La misma pregunta que le hizo al comienzo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Captaron? ¿Quién arruinó a Job? ¿Y por qué Dios dice que fue él el que lo arruinó? Porque Satanás le pidió permiso a Dios. Le permitió a Satanás que le arruinara la vida. Es que si Dios no lo hubiera permitido, no lo habría arruinado. Por eso Dios dice, tú me incitaste para que yo lo arruinara. ¿Y en qué consistió el arruinamiento de Dios? En permitirle a Satanás hacer lo que quería hacer. Pero le puso límites, porque siempre Dios le ha puesto. Le dijo a Dios que si Dios no lo protegía, entonces lo negaría. Ya quiso entender de que Dios lo protegía, entonces por eso a usted Dios le dijo, bueno, entonces yo le quito todos los bienes que le he dado y haz con él lo que tú quieras hacer, pero Dios también le dio límites a él, no es que... Claro. Bueno, Dios siempre pone límites. Y como decíamos, ya se terminó el tiempo para nuestra clase y vamos a tener que ver esto que ustedes ven aquí en pantalla, pero con más tiempo para la próxima clase. Pero es interesante que hay cosas así básicas como esta que no las dominamos bien para poder entender, ¿ya? Y los engaños finales van a venir con el objetivo de que todos aquellos que están indecisos así, pero que están un pie en el cielo y otro en el infierno y que no quieren decidirse por el cielo completamente, ni tampoco por el infierno completamente, quieren ser salvos pero sin sacrificio, sin que les cueste y sin vencer sus malas tendencias, todos estos van a ser fuertemente tentados por el diablo. Dios lo va a permitir para que se definan. O es tanto el terror de perdernos que nos acercamos a Dios, o sencillamente no, es que contra eso no puedo, así que yo me dejo llevar por la corriente, y eso van a perderse. Entonces, para que se termine de formar la división entre los dos bandos y Jesús pueda terminar su obra y pueda venir. ¿Se fijan? Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces nos vamos a despedir
Esta ha sido nuestra clase de esta tarde. Nos encontraremos el próximo sábado para continuar estudiando esto. Espero que podamos entrar pronto en una parte bien interesante que viene. No voy a decir de qué, pero para que lo veamos cuando llegue el momento. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar y que la persona que va a orar con nosotros se pueda aproximar por acá, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos ante tu presencia, primero para pedirte perdón por nuestros pecados y darte las gracias por todas estas lecciones de tu palabra divina, y por los comentarios que ha hecho la hermana Jacqueline, para que con la ayuda del Espíritu Santo puedan ser asimilados por nuestras mentes y corazones y nos guíen en las actividades diarias que correspondan a la semana que viene. Amado Padre Celestial, te pedimos también por cada uno de los hermanos que está aquí presente, para que atienda sus peticiones personales. Te pedimos por la Iglesia Adventista, Señor, por nuestro país y por el mundo, para que la mayor cantidad de personas de la humanidad, ¿no es cierto?, puedan recibir tu palabra, entenderla, tener entendimiento de ella y acercarse a ti. Muchas gracias por todo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.